Si la violencia suprime realidad, si la violencia es expresión de la dominación, si la violencia es asesina en el punto en que la racionalidad que la sostiene tiene como premisa la afirmación del individuo y la destrucción de lo que bloquea las ambiciones del individuo, la contraviolencia es exactamente lo contrario. La contraviolencia implica por no deseo suprimir, es no asesina y no parte nunca de la idea de que la premisa soy yo como individuo y todo lo que me obstaculiza debe ser destruido, sino que parte de premisas espinosistas que dicen yo no soy el término de partida. El término de partida es una red afectiva, material, transindividual. ¿Se ve la diferencia? Yo cuando estoy con el otro, no estoy con un enemigo, estoy con una premisa. El otro es una premisa. El otro es condición de posibilidad para aumentar mi potencia. El otro es premisa de utilidad común. La contraviolencia es, dice Rositner, siempre defensiva. Siempre es prolongación de la trama de cuerpos. Siempre es liberación. Por lo tanto, la contraviolencia no tiene en su racionalidad el asesinato. Me parece muy importante esto, y no tiene como racionalidad el sacrificio. Son dos cosas muy espinosistas. No es una condena a la violencia, es un llamado a distinguir la violencia asesina de la contraviolencia popular y a pensarla a fondo y a no confundirlas. Lo voy a decir de otra manera. Por más razón que tengamos, por más odio que tengamos y por más derecho que tengamos a hacer actos de contraviolencia, no tenemos derecho a hacerlo con categorías de derecha. ¿Se ve lo que digo? La contraviolencia merece una ética, merece una realidad, merece un contenido histórico y material radicalmente diferente al de la violencia asesina, que es de derecha. Así habla Rositner, y a mí me parecen unos desarrollos más altos del espinosismo en nuestros momentos, digamos, ¿no? Antes de ir a Foucault, y como estamos tocando un tema bien importante, digan. ¿Podría distinguir entre movimientos como piqueteros y los movimientos revolucionarios de los 60, 70 argentinos? O sea, como este pensamiento de derecha, uno puede incluso decir que adscribe, no sé, Montonero, RP. De vuelta a la última parte. Que si este pensamiento de derecha, digamos, bélico, militar, en el sentido, esta lógica de la violencia asesina, puede ser parte también de estos movimientos subversivos, no sé, como RP, Montonero, a diferencia de la contraviolencia popular, no sé, piquetero. Vos preguntás si se puede asimilar piqueterismo a contraviolencia y en cambio la guerrilla de los años 70 a una violencia que incorpora categorías de la derecha. Sí. Eso dice Rositner. Eso dice Rositner. Rositner tiene un libro que se llama Perón, Entre la sangre y el tiempo. Es extraordinario, es un libro sobre Perón, muy discutido en la Argentina. Imagínense un libro en la Argentina que se escribe contra Lacan y contra Perón. Muy difícil de éxito, digamos, ¿no? Y lo que plantea ahí Rositner es que la izquierda peronista y en general la guerrilla de los 70s terminó incorporando categorías de derecha en su manera de aplicar la violencia. Y entra en un campo muy sutil, muy complicado, realmente todavía hoy muy complicado, que es la diferencia entre eso y la condena de la violencia revolucionaria. No sé si llegan a pescar la sutileza. Habría, por un lado, decir, ¿la violencia es buena o mala? Todos los que dicen la violencia es buena, querella del Estado. Todos los que dicen la violencia es mala, entra en una suerte de pacifismo que no pueden dar cuenta del odio, las tensiones, las injusticias, etc. Entonces nos desarmamos de una manera o de otra, digamos. Y Rositner intenta salir de esto diciendo, pero es que hay un concepto que es contraviolencia, que tenemos que pensarlo, que no es exactamente la violencia y que descansa sobre otra subjetividad. Por eso él dice, se puede decir que la violencia es de derecha, no importa quién la ejerza, y la contraviolencia es de izquierda, no importa quién la ejerza. Entonces ahí estaríamos obligados a pensar, ¿cuáles son las diferencias? ¿Con qué criterios los vamos a distinguir? Porque no se trata de buscar sujetos buenos o sujetos malos. Se trata más bien de pensar qué actos hacen pasar el mayor nivel de potencia común y de democracia. Ese es el tema. Este debate entre Rositner y Del Barco surge
a partir de un debate muy largo que hay en la Argentina por una carta que escribió Oscar del Barco, creo que en el año 96 o 2006. No, 2006, perdón, 2006. A partir de una entrevista que le hacen en una revista de Córdoba, que se llama Intemperie, a uno de los jóvenes guerrilleros que participaron en la década del 60 del EGP, que fue el intento de Massetti de armar un foco guerrillero en el norte argentino apoyado por el Che Guevara. Bueno, esa guerrilla fracasó muy rápido, Massetti nunca era un periodista argentino que había estado en Cuba en prensa latina, etc. Él era el jefe sobre el terreno, nunca apareció vivo, pero sobrevivieron algunos combatientes. Uno de ellos hace una entrevista y él cuenta de fusilamientos internos, es decir, de guerrilleros fusilados por la propia guerrilla. Y haciendo una reflexión sobre esto, Oscar del Barco, filósofo que tuvo alguna participación de cooperación con esta experiencia, dice, la violencia política nunca más. O sea, todo el que mata es un asesino. No se puede justificar de ninguna manera matar. Y escribe una carta que se llama No matarás. ¿No? Tenemos que hacernos cargo del no matarás, una nueva regla ética que extirpe para siempre la posibilidad de matar. Y Rositner responde con un texto que se llama Primero hay que saber vivir. ¿No? Primero hay que saber vivir. No matarás, primero hay que saber vivir. Y lo que dice es que el no matarás tiene la estructura del imperativo patriarcal de la Biblia. Hay una ley que se nos impone diciendo no matar. En cambio, el primero hay que saber vivir tendría la lógica de un vitalismo, de un razonamiento interno a la existencia. Las razones para no matar no son tanto la ley de un Dios que nos prohíbe, son más bien las razones del vivirás materno. Es más bien la idea de la vida como trama. Es decir, que podríamos, de vuelta como con Adot, tratar de encontrar las justificaciones de una ampliación democrática de la potencia en la vida misma, no en leyes que vienen del más allá, ¿no? Entonces un poco así se va organizando la discusión. Claro, condenar la violencia piquetera, por ejemplo, en otro contexto, ¿no? Porque en la situación de Argentina, después de las madres de Plaza de Mayo, el problema de la violencia se construye muy de otra manera. Directamente no hay prácticamente violencia armada, ¿no? La violencia piquetera, ¿cuál es? Cortar una ruta. Es cortar una ruta, ponerse una capucha y cortar una ruta protagonizada por sujetos que están condenados a la desaparición física por la falta de trabajo, o por la falta de salario. Es básicamente eso el movimiento piquetero en su origen. Claro, llamar a eso violencia es poner todo en términos de guerra entre iguales, ¿no? Como si no hubiera un contenido ético-político en cortar una ruta muy diferente a matar. Bueno, es una discusión infinita, no pretendo para nada darla y no esperaba que esta discusión surja hoy. Pero ya que surgió, ¿qué más?